Te va a explotar la cabeza cuando te cuente todo sobre este skate eléctrico. Este es el S-Way Atlas Carbon 4 motores, un skate eléctrico mixto que como principal característica son los 4 motores que lleva. Es un skate eléctrico que tiene un par de años en el mercado y que gracias a ello nos permite tener un skate eléctrico all terrain potente, confortable y muy seguro por un precio espectacular. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir si el S-Way Atlas Carbon 4 motores es para ti. Te va a sorprender. ¡Comenzamos! El S-Way Atlas Carbon 4 motores es un modelo de hace un par de años, sigue siendo bonito gracias a un diseño sobrio y elegante. Además, en estos 2 años, el S-Way Atlas Carbon 4 motores ha ido evolucionando, con muchos accesorios e incluso con un gran upgrade de batería, que luego os hablaré de él, por lo que a día de hoy es un skate eléctrico escalable. El cuerpo es de una pieza o unibody de fibra de carbono y sigue siendo una opción muy utilizada en la actualidad por su diseño, durabilidad y resistencia. La fibra de carbono es visible en la zona donde se anclan los ejes, ya que el resto del cuerpo ahora está pintado de un negro mate y gran parte de la parte superior del deck está cubierto por una lija de un grano medio tirando a fino que se agarra muy bien a nuestro calzado y tiene un buen diseño. Esta lija además es gomosa, por lo que nos da un poco más de confort y ayuda a eliminar vibraciones. ¿Hace algo este tipo de lija? Pues es difícil de decir, pero en este caso entre las ruedas de 160 milímetros, los bushings 92A, un cuerpo grande, el tamaño de los ejes y la lija hacen un conjunto que elimina las molestas vibraciones cuando vamos por asfalto rugoso. En la lija vemos el logo de la marca y el símbolo de los 4 motores, que además nos indican que los motores que están más cerca del logo son los traseros. El cuerpo, al ser de fibra de carbono, es totalmente rígido, lo cual nos da mucha estabilidad, pero como he dicho antes, no vamos a tener problemas de vibraciones. Me gustan más las tablas con algo de flexibilidad, pero en esta tabla, gracias a las ruedas neumáticas, los ejes, los bushings y la lija, no echo de menos la flexibilidad. La tabla tiene un cóncavo muy natural, muy cómodo y efectivo, haciendo una W ligera en la parte central, por lo que entre el drop down y la W central el pie queda bien fijado para acelerones y frenadas más agresivas, y el cóncavo nos ayuda mucho a hacer giros más cerrados y hacer carving o tallados. La parte de arriba tiene una tapa que se puede desatornillar para acceder a la batería y componentes electrónicos. La tabla es bastante delgada, bien diseñada y estilosa, no rozará en el suelo. En un lado nos encontramos el puerto de carga, que tiene un tapón con rosca de plástico para que quede sellado, así como para enroscar la clavija de carga, un buen detalle. La tabla mide 100 centímetros o 1 metro de largo, pero todo el conjunto con los motores y ruedas se va a los 118 centímetros por 31,2 centímetros de ancho. Tiene un tamaño en su conjunto bastante grande, es el skate eléctrico más grande que he analizado en el canal, pero además también es el más ancho, por lo que para las personas grandes y pesadas les va a resultar especialmente cómodo. Y para el resto nos va a dar más seguridad y más estabilidad. Su peso es de 13,2 kilos, que para lo grande que es, motores, batería, etcétera, no está nada mal, y toda esa envergadura es la que se encarga de que sea una tabla muy estable, muy segura, siendo una tabla que te invita a hacer rutas mixtas y off-road. Quizá cuando salió era una tabla algo pesada, pero ahora está dentro de lo normal. Es una tabla que se come muy bien cualquier irregularidad que nos encontremos. Va tan confortable que he pasado por zonas que otra tabla se hubiera desmontado o hubiera salido mi cuerpo disparado. Me encanta la seguridad que ofrece. La zona donde van anclados los ejes lleva un embellecedor de metal, donde pone en plateado Atlas, solucionando esta zona que últimamente las tablas que estoy probando lo tienen bien solucionado estéticamente, pero no siempre ha sido así. La parte trasera del deck es totalmente negra, podemos ver el logo de S-Way, modelo y frase motivadora, así como los botones de encendido de la tabla, cerca de cada par de motores. Es una tabla que, pese a tener un par de años en el mercado, físicamente
físicamente sigue siendo muy bonita y actual y, como he dicho antes, escalable. Por otro lado, es una tabla tan fácil de conducir que, pese a no ser la ideal para ir por zonas urbanas y trayectos del día a día por su tamaño, te apetece cogerla a todas horas, para todo, incluso para ir a por el pan o hacer pequeños recados o tareas. Las ruedas son neumáticas de 160 mm por 50 mm, con un grabado mixto o todoterreno ligero, por lo que vamos a poder ir por asfalto sin perder mucha autonomía y también nos permite ir por asfalto rugoso, en mal estado, pequeños y no tan pequeños baches, adoquines y por supuesto por caminos de tierra, gravilla, vías verdes, etc., que es donde más se disfruta este skate eléctrico por su tamaño, potencia y aplomo. En asfalto nos permite hacer carving y tener mucho grip en cualquier tipo de superficie, y por terrenos más exigentes, tierra, gravilla, etc., gracias a sus 4 motores nos dará mucho grip y agarre, incluso en ciertas rampas. Sus ruedas quizá no son las mejores para hacer un off-road extremo o súper exigente, para ello mejor unas de 170 mm o 200 mm de tacos, pero aún así lo he llevado por zonas bastante exigentes y es un skate eléctrico muy divertido y competente. También lo llevé por césped, se coge mejor que la gran mayoría de skates eléctricos que he probado en este tipo de terrenos tan resbaladizo, gracias a sus 4 motores. Los ejes son de 9,5 pulgadas, cuya duración y calidad están más que testados durante estos 2 años, son de fabricación y diseño propio. Lleva DKP o doble kimping, con unos bushings 92A de barril, por lo que hay un buen equilibrio en dureza y estabilidad por su forma de barril. Tal como vino seteado de fábrica, a mí me ha ido genial, detrás ligeramente más apretados que delante, consiguiendo un buen giro teniendo en cuenta el tamaño de la tabla, y el carving o tallado que puedes conseguir es bastante agresivo, parece que vayas por vías de tren. El carving se hace fácil y muy divertido, siendo muy estable en velocidades más altas. Es un skate eléctrico que se conduce muy bien y al minuto de cogerlo por primera vez ya estás haciendo carving, acelerando, metiéndote por tierra, etc. Lleva una batería de 518 vatios hora, quizás el punto más débil de esta tabla. La autonomía que he podido hacer ha sido de 26 km con un peso de 67 kilos a una velocidad de 25 km hora, terreno llano, otoño, temperaturas de entre 3 grados y 16 grados, modo 3, con el programa Default de la app móvil de S-Way. Es una autonomía quizá un poco escasa para este tipo de skate eléctrico, que cuando lo coges te apetece hacer rutas medias largas y perderte por la naturaleza. Creo que es el punto más débil de este skate eléctrico. Pero tranquilo, si lo tuyo es hacer kilómetros, puedes comprar el kit aux pack, que es una batería externa con la tapa superior para acoplarla a este skate eléctrico, con lo que conseguirás multiplicar la autonomía de esta tabla por 2 o incluso por 3. Es una posibilidad que me encanta. Primero compras la tabla a un precio muy competitivo y pruebas si tienes bastante autonomía o el uso que le vas a dar. ¿Qué quieres más? Ahorras un poco y compras el kit aux pack para aquellas rutas donde necesitas ese extra de batería. Por ejemplo, para el día a día y para ir al trabajo no pondría la batería externa, pero para hacer rutas largas los fines de semana le pongo la batería auxiliar y a disfrutar. Espero pronto traer este pack al canal. Para saber cuánta autonomía vas a poder hacer con este skate eléctrico, te lo pongo muy fácil. Divide 1742 entre tu peso y será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con tu peso, con unas características y circunstancias similares. Así vas a poder saber si este skate eléctrico es para ti. Una persona de 85 kilos podrá hacer unos 20 kilómetros. Lleva 2 ESC, es decir, 2 cerebros, uno por cada par de motores. Son Hobbywing 2.0, por lo que ya sabemos lo que nos va a ofrecer: fiabilidad y precisión, así como mucha progresión en la aceleración y la frenada, que gracias a la app S-Way para el móvil podemos personalizar, pudiendo obtener una aceleración más o menos agresiva, así como su frenada, según configuremos las curvas de aceleración y frenado, entre otros muchos parámetros.
algo que se agradece muchísimo para poner el skate eléctrico totalmente a nuestro gusto, pero siempre progresivo y sin tirones. Lo más destacable de este S-Way Atlas Carbon 4 motores es que lleva precisamente los 4 motores que son Hobbywing 4240, obteniendo una potencia de 3024 vatios de potencia en total. Actualmente hay muchos skates eléctricos con esta potencia, incluso con más potencia, pero cuando salió era una barbaridad. Aún así, ya sabéis que S-Way maneja muy bien las potencias de sus skates eléctricos, que suelen dar una muy buena potencia efectiva, pero son muy dulces y progresivos de conducir. En la actualidad es una muy buena forma de entrar en el mundo de los skates eléctricos all terrain, tanto la versión de 2 motores como la de 4 motores, ya que tienen un muy buen precio si coges alguna oferta. Además, al poder configurarlo desde la app, tienen, aparte de sus 4 modos de conducción, sus programas para principiantes, Default, Race y uno totalmente personalizable. Son unos motores de tamaño bastante pequeño para lo que se ve en la actualidad, que gracias a tener la potencia repartida entre sus 4 motores, la conducción y sensación es algo diferente, muy efectiva y da la sensación de que van sobrados. Son unos motores que en su día eran silenciosos y que una vez más, después de haber probado los últimos modelos de otras marcas, estos motores me resultan algo ruidosos, sobre todo los primeros kilómetros. Esta potencia nos permite subir cuestas y rampas exigentes e incluso de más del 25% a una muy buena velocidad, y si le ponemos el modo 4 y el programa Racer o incluso alguno personalizado más bestia, vamos a tener muy buena aceleración y torque. Suelo utilizar el modo 3 y el programa Default para mi uso habitual. Lo encuentro muy equilibrado en potencia, velocidad y consumo de batería, pero cuando me enfrento a subidas y rampas exigentes, pongo el modo 4 y el programa Race, donde saca casi toda la rabia, ya que todavía podemos personalizarlo para que todavía saque algo más de potencia. La velocidad máxima ronda los 45 km/h según el fabricante y el peso del piloto. Para probar toda la potencia de este S-Way Atlas Carbon 4 motores, lo llevé como siempre a la urbanización de Santa Marina, a una cuesta con rampas del 25%, y la subió a 24-25 km/h, y la zona más complicada a 22-23 km/h, todo ello en modo 4 y programa Race, con un peso de 65-68 kilos, teniendo una potencia más que suficiente para enfrentarte a las cuestas y rampas que te encuentres en tus rutas y en el día a día. También probé a parar en mitad de alguna rampa exigente y recuperaba muy bien gracias a sus 4 motores. Tiene una muy buena capacidad para salir y recuperar. Además me dio la sensación de que lo hacía con bastante facilidad. Y recuerda que todavía podía haberlo apretado más desde la app y ponerle la potencia al 100%. El S-Way Atlas Carbon de 4 motores viene con el mando R2, es bastante pequeño y ergonómico, de color negro ligero, con un botón multifunción y la típica rueda para acelerar y frenar. Se carga por medio del puerto USB-C y tiene una muy buena autonomía. Es un mando muy conocido, por lo que lo vamos a ver muy por encima, ya que además tiene un buen manual de instrucciones. Su pantalla es alargada, algo pequeña, que se ve en todas las circunstancias de luz, y muestra la siguiente información: el porcentaje de la batería restante del skate, el porcentaje de la batería restante del mando, la velocidad, la unidad de medida, el modo de conducción y el sentido de la marcha. El resto de información podemos verlos desde la app, donde además podemos configurar el comportamiento del skate eléctrico por medio de muchos parámetros, así como una pantalla donde tenemos los datos más importantes en grande por si queremos verlo desde el móvil. Para encender el skate eléctrico por primera vez o cuando estemos varios días sin utilizarlo, apretaremos primero el botón de la tabla que está más cerca del puerto de carga, apretando unos segundos, y luego el otro botón del otro par de motores. Pulsaremos el botón del mando y a correr. Durante unos días podemos encender el skate sin agacharnos. Los días se pueden configurar desde la app. Con el botón podemos cambiar el modo de conducción, el sentido de la marcha. También podemos poner el modo tanque para no tener que agacharnos y darle la vuelta al skate, o si nos atascamos, limitar la velocidad, etc.
todo lo cual está muy bien explicado en las instrucciones. Para el S-Way Atlas Carbon 4 motores encontramos varios accesorios como el motor guard, guardabarros, luces, asa, distintos tipos de rueda, incluso ponerle direct drive y por supuesto el kit aux pack, entre otros accesorios. Os dejo un cupón descuento y enlace a este skate eléctrico, a sus accesorios y a todos los skates eléctricos de S-Way. Os lo dejo en la información del vídeo y en el comentario fijado. En resumen, diría que estamos ante un concepto de skate eléctrico que todavía no había probado, un todoterreno 4x4 que te incita a buscar todos los caminos alternativos de tierra, césped, gravilla y alguna que otra cuesta exigente para disfrutar de su aplomo y potencia por este tipo de terrenos, gracias en gran parte a esos 4 motores, aunque quizá la autonomía es el único punto débil de este skate eléctrico, por lo que tendrás que ver si es suficiente para ti. Es estable, muy fácil de conducir, perfecto para cualquier tipo de terreno, potente, rápido, a un precio muy tentador. El skate eléctrico y los 4 motores me han gustado muchísimo, y el que sea escalable con accesorios o incluso compatible con el aux pack lo cambia todo. Pienso que sigue siendo un gran skate eléctrico. Pero recuerda que si se te queda corto, tienes la versión Pro, con más potencia, más autonomía, etc. Y espero algún día poderlo traer al canal. Comenta qué te ha parecido este skate eléctrico, el vídeo, suscríbete porque se vienen skates muy interesantes y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!